de la clase número 13 de literatura juanina. Y de hecho es la última presentación del Evangelio de Juan y después comenzamos la segunda parte con la introducción a la primera epístola de Juan. Aquí vamos a hacer la presentación. Bien, aquí nos encontramos. Entonces, este es una urna o un sarcófago primitivo que expresa o trata de ilustrar la crucifixión de Jesucristo. Es uno de los primeros crucifijos o representaciones que, bueno, no son pinturas, sino que son relieves. Lo hacían los cristianos romanos. La forma de la cruz, posiblemente similar al dibujo que estamos viendo, se conoce este tipo de cruz como la cruz latina o la cruz daga. Se llega a esa conclusión de que tuvo que haber sido ese tipo de cruz, la daga o latina, o la tradicional para nosotros, porque se instaló arriba de la cabeza de Jesús de Nazaret uletero, por lo tanto tuvo que haber habido algo que, un poste que sobresaliera para poder poner esa inscripción. El relato de Jesús lleva el mismo la cruz, nos recuerda también al sacrificio de Isaac cargando la madera para el sacrificio en el libro de Génesis, el capítulo 22, en el verso 26. El lugar se conoce como el Monte de la Calavera. En arameo es Gólgota y en latín es Calvaria. En castellano es Calvario, que significa el Monte de la Calavera. La crucifixión es una práctica muy antigua para ejecutar a los criminales, a los traidores, a personas que merecían la justicia. Era una de las prácticas más terribles de torturar, matar y ejecutar a un ser humano. Era equivalente al ahorcamiento, al fusilamiento o a la muerte en una silla eléctrica. Y actualmente en los Estados Unidos, en algunos estados, se ejecuta a una persona por medio de el término técnico no recuerdo cómo se le llama, pero es un veneno letal que se introduce primero por jeringas. Primero lo duermen y después, muy misericordioso esa forma de asesinar o de matar o ejecutar a un criminal. Lo duermen y después se le inyectan el, el veneno letal. Equivalía a eso, a un método de ejecución. Y lo emplearon no solamente los romanos. En realidad los romanos están empleando un método de ejecución que es conocido por los antiguos, como por ejemplo los macedonios, los griegos lo empleaban ya. También el imperio de los medos persas también lo utilizaba. Los sirios igualmente, los egipcios y acá en este caso en el imperio romano. Jesús va a devolver bien por mal a la humanidad porque ellos fueron los que derramaron sangre violenta de una manera muy violenta. Pero es precisamente por esa sangre que Jesús reconcilió consigo al mundo. Al lado derecho de esta figura, que es de una urna o un sarcófago, tenemos a Jesús de Nazaret. Los soldados romanos también, al parecer, están abajo. Representa a María también. Hay una persona que está al lado de la cruz. Y la imagen es claro, mis hermanos, la persona que está al lado izquierdo, el extremo izquierdo. ¿Quién podría representar en esta escena? Ahí sería Judas, ¿no? ¿Cierto? Porque no sé si usted logra notar, está la moneda abajo, se colgó en un árbol.
Claro, está representando a Judas. Esas son las formas en que la iglesia primitiva tenía para... Claro que esto era muy rico, ¿ah? Debe haber tenido muchos recursos económicos porque esto es una urna. Aquí sepultaban o depositaban el cuerpo de una persona. Muchos recursos económicos para una urna de estas características. Ni ahora existen urnas de esta naturaleza. Era de marfil, hermanos. ¿Qué le parece? De marfil. Impresionante. Debió haber sido muy caro. Ahí estamos viendo, esto corresponde al siglo quinto. Estamos hablando del año 400. Por lo tanto, pertenece a una familia cristiana de muchos recursos económicos, bastante recursos económicos. Por lo tanto, los cristianos no solamente estuvieron siempre sujetos a, o eran de los pobres, ¿ah? Sino que también una de estas características tenía que tener muchos recursos económicos. También vieron en una oportunidad, hace 2 años atrás más o menos, encontraron un anillo que tenía una imagen del Jesús el Buen Pastor, que corresponde a el arte paleocristiano en el mar Mediterráneo, a ver, ¿en qué parte? Entre Egipto, bordeando la costa, yendo hacia Grecia, por esas regiones. Pero era el mar Mediterráneo. No sé si era Chipre, por ahí cerca. Por esa ruta, encontraron en el fondo del mar un anillo de oro puro, con una imagen de Jesús de Nazaret. No recuerdo de qué año, siglo segundo creo que fue. Ya eso es otra evidencia de que el cristianismo ya había llegado a las clases muy altas de la sociedad romana, pero impresionante un anillo de esa naturaleza y que haya sido encontrado ahora, ¿eh? Impresionante. Acá tenemos otra imagen. Este es el Monte de la Calavera o el Monte Calvario, Gólgota en arameo. Un pastor que es de la isla de acá de Chiloé, viajó, bueno, nunca ha viajado porque era el pastor también y trabaja en una empresa grande. Nunca había salido con la familia porque siempre se había dedicado a las tareas de la iglesia y ahora que era pastor más todavía. Y se dio un tiempo, una oportunidad para viajar, ¿ah? Le dio en vacaciones y viajó a Israel. Y me habló, recuerdo, de el Monte de la Calavera. Este es el Monte de la Calavera. Me dijo que había un terminal de buses ahora. Es el terminal que estamos viendo abajo, por eso vemos 2 buses. ¿Y por qué se le llamará así? ¿Todavía se conserva la razón por la cual se le llama el Monte de la Calavera? ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, Pastor Guillermo, que ese monte se le dio el nombre de el Monte de la Calavera? Es como que tuviera una imagen ahí que representa como una calavera. ¿Cierto? Claro. Lo más impresionante es que si realmente este es el monte donde Cristo fue crucificado, lo impresionante es que el paso del tiempo no ha eliminado ni borrado esa imagen, ¿ah? Eso es lo curioso, que no lo ha borrado, porque son 2000 años, por los terremotos, por la lluvia, el viento, la erosión de la tierra, no sé, los animales, va deteriorando la zona, pero aquí estamos viendo que todavía se conserva la razón, quizá antiguamente era mucho más palpable la imagen de la calavera. Pero ahí fue donde Cristo fue crucificado. Pero esto, mis hermanos, hay que tomarlo con precaución, los lugares donde se establecen los lugares donde ocurrieron las escenas bíblicas del Nuevo Testamento, en este caso de la crucifixión de Cristo, porque en el libro de Decio Sánchez, Descubra la Biblia uno 2 3 bueno, son varios autores y Decio Sánchez es el editor de de esos volúmenes muy hermosos, muy documentado en la obra de Descubre la Biblia. Edison Sánchez, el editor de él, dice que hay más de un solo lugar donde Cristo murió, o sea, asignado donde Cristo murió, más de un lugar que se presenta como lugares eventuales donde Cristo se bautizó.
o fue crucificado, o fue sepultado, el- y también de las otras escenas bíblicas. Por eso es que se debe tener precaución en este sentido, porque fueron asignados estos lugares en el siglo cuarto, el año 300 después del Señor Jesucristo, cuando termina la persecución, comenzaron a determinar estos lugares aquí donde Cristo celebró la cena, esta es la casa de Pedro, aquí Cristo donde fue crucificado, Cristo donde fue bautizado en el río Jordán. Acá tenemos otra imagen de las iglesias. Esta es una basílica del Santo Sepulcro y es custodiado actualmente por la iglesia greco-ortodoxa y también la iglesia de Armenia y la iglesia católica apostólica romana. Pero la estructura exterior es una iglesia ortodoxa de la iglesia griega, por la imagen que tiene como una cúpula y la cruz también. La cúpula es de las iglesias ortodoxas. El modelo, la estructura es típica de las iglesias ortodoxas, bizantinas, greco-ortodoxas se le denomina. En el interior también sigue la misma imagen. Esta es donde eh, Cristo estuvo sepultado y hay una basílica actualmente. Tres confesiones son los que resguardan este sitio arqueológico. También acá en la entrada de la basílica hay piedra sobre la que ungieron a Jesucristo. Esa es la piedra. Es posible, ¿eh? Es posible. Siempre hay que tener esas precauciones porque hay más de un solo lugar donde se establece que esta fue la piedra donde Cristo fue ungido antes de que fuera sepultado. Las imágenes de atrás son típicas de las iglesias ortodoxas, que son los íconos. Bien, esos son los lugares. Entonces, la fe cristiana es una fe que tiene evidencia histórica, geográfica, que está documentada también, se puede contrastar con la historia. No es algo ficticio como, por ejemplo, la historia de los mormones, donde no hay ningún vestigio arqueológico de ninguna naturaleza, de que los antiguos hebreos, judíos, las tribus que salieron de Israel, que llegaron acá a colonizar y tuvieron una guerra con los elamitas, creo que es el nombre de, de los libros de los mormones. Alma es uno de los libros que relata esta población americana. No menciona también un cerro, pero no hay ningún vestigio arqueológico, histórico, documental, nada, solamente lo que se encuentra en el libro mormón. En cambio, cuando estudiamos la Biblia, sí, hay evidencia histórica, va paralelo con la historia. Esto ocurre en el Imperio Romano. La crucifixión es una forma de torturar que era costumbre o era natural, era conocida por las otras culturas como los griegos, los persas, los sirios. El lugar donde Cristo fue crucificado fue el monte de la Calavera, el monte Calvario, dice el verso 17. Ya sabemos ya por qué se le llamó así, de la Calavera. Los personajes que se mencionan acá son Jesucristo, uno de ellos los soldados romanos, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena, el verso 25. Con respecto a Jesucristo, fue crucificado, tenía que morir de esa manera, de esa forma, porque cumplía la ley de Moisés, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De esa manera él llevó la maldición de la ley que había contra nosotros y lo clavó en la cruz. En ese instante dice Cristo que consumado es, todo se ha consumado. Se consumó la obra de la redención. Y no solamente la redención, sino también la propiciación, la expiación, la sustitución, redención. Todo eso ocurrió en ese momento, en ese instante en la cruz. Dedican más espacio los evangelistas a este momento, a este suceso, porque es el más importante. En la cruz se redimió a los seres humanos. Recuerde que la redención es un término que viene del Antiguo Testamento del Goel,
que era el Redentor, era un pariente cercano que tenía que cumplir ciertas responsabilidades. Una de ellas, del Goel, era liberar a su pariente mediante el pago de un precio. Cuando una persona adquiría una deuda, por ejemplo, por diversas razones y después no podía pagar, para poder pagar esa deuda, él tenía que venderse a sí mismo como esclavo y vender también sus propiedades. Pero la ley le daba una posibilidad para recuperarla y salir libre antes del tiempo, porque se daban 7 años. Para eso necesitaba un pariente cercano. Pero el pariente debía reunir, además de ser pariente, otros requisitos, como por ejemplo tener los recursos necesarios para poder redimir, porque si es pariente cercano, está dispuesto a redimirlo y no tiene los recursos, no sirve de nada. Tiene que tener los recursos suficientes para redimirlo, pagar la deuda y así liberar a su pariente, y también estar dispuesto a redimirlo. Pero la redención del Antiguo Testamento es una figura profética, es una ilustración. Es una forma pedagógica que Dios estableció en el Antiguo Testamento para que se entendieran las futuras generaciones, nosotros también, y los judíos que estuviesen familiarizados con la Escritura, conocieran y comprendieran la obra que Cristo realizó allí en la cruz del Calvario, que era la redención. Él, siendo Dios, puede salvarlo, efectivamente, puede salvar al ser humano, pero a menos que el ser humano no pague el pecado que él cometió, no puede ser salvado. Solo Dios lo puede salvar, pero a menos que el hombre pague, no, a menos que el hombre pague ese pecado, no puede ser salvado. Solo Él lo puede pagar. Solamente un hombre puede pagar el pecado de los hombres. Por eso Jesucristo se hace nuestro pariente cercano, porque se hace hombre y se responsabiliza por todos los hombres. Y como es Dios, puede pagar por toda la humanidad, porque tiene un valor infinito e incalculable. Agotó de una vez y para siempre toda la obra de la redención. Y su paga fue la sangre. Eso es lo que ocurrió en la cruz, la redención, la liberación de los seres humanos, es decir, se libera al ser humano mediante el pago de un precio y ese precio fue la sangre. Y también vemos ahí en la cruz la sustitución. En el Antiguo Testamento también viene la idea de la sustitución del libro Levítico, de Éxodo también, y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Los corderos eran los sustitutos de los pecadores para poder expiar el pecado, que significa cubrir el pecado al pecador, o quitar el pecado, como lo menciona Juan el Bautista después en los, en la primera etapa del ministerio público de Jesucristo. El oferente llevaba un cordero y le ponía la mano sobre la cabeza, indicando con ese gesto la transferencia de los pecados al cordero, y después debía degollarse el cordero. Simbolizaba que él, el oferente, el ser humano, el judío, debía morir por causa de su pecado, porque esa es la causa del pecado, la muerte, eso es lo que él merecía, pero para evitar esa desastrosa consecuencia del oferente por el pecado, Dios le daba la posibilidad de que otro muriera en su lugar y era el sustituto y ese era los corderos. También eso significa expiación. También Cristo cumplió esa doctrina de- o esa función de el Mesías, del Cristo, el representante de la humanidad. No solamente como sustituto, murió en lugar del ser humano, sino también la expiación, quitó el pecado y el pecador. También en la cruz vemos otra de las doctrinas, aparte de la redención, la expiación. Y, Pastor Guillermo, sí, Le iba a preguntar, mire, yo una vez escuché a este predicador, Paul Watcher, ¿ya? dice que él es una línea
bautista, calvinista. Mm, Entonces, porque de repente nosotros, los predicadores pentecostales, igual hacemos harto énfasis del sufrimiento de Cristo en la cruz, de lo correcto. que él padeció en la cruz. Claro, y él expresaba que en ningún momento Cristo tuvo miedo de ir a la cruz. Entonces, igual me hace pensar en lo que él dice, porque a veces como que nosotros le damos énfasis de que Cristo estuvo angustiado, que oró al Padre, que le pidió a sus discípulos que oraran junto con él, que no hayan podido velar con él una hora. Entonces nosotros como que miramos todo ese panorama, pero él hace el énfasis diciendo de que Cristo en ningún momento tuvo miedo de la cruz. ¿Qué opina usted de eso? ¿Puede ser así? ¿Se puede ver de esa manera o no? Tendría que escuchar el discurso completo, Pastor Guillermo, porque como ocurre con la Biblia, cuando leemos solamente un pasaje, no el contexto general, no la logramos entender bien. Si, en el caso de los predicadores también, porque siempre cuando se evalúa a los predicadores hay que escuchar el sermón completo para saber qué es lo que quiso decir. Por lo tanto, no podría, así tal cual como usted me lo presenta, el, que no tenía miedo o no estaba angustiado o no sufrió o no quiso experimentar ese sufrimiento. Los pasajes bíblicos, como usted mismo lo alistó, de que no habían orado, que derramó sudor y esos sudores eran como gotas de sangre, y había orado al Señor también que si era posible pasara de esa copa que se refiere a la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En ese sentido, sí estaba muy angustiado, es lo que dice la Biblia. Pero no sé en qué momento él habrá querido decir que no estaba angustiado, preocupado o no tenía miedo, ¿ah? No sé en qué momento. ¿A qué Sí, episodio en particular? él expresa que no tiene, como que no tuvo miedo de aquello, no, sino que estaba preparado para aquello. Entonces igual me hacía pensar, porque igual podemos ver aquí en Juan que Jesús, podemos ver su parte humana y también podemos ver su parte como divina, o sea, Sí, cien por exacto. ciento hombre, 100% Dios. Entonces Sí. igual uno se pega un martillazo en el dedo y siente un dolor, pues, entonces que clave en sus manos, que clave en sus pies, yo creo que igual había dolor en la carne. Entonces, igual me hacía pensar las palabras de este varón, por eso que le hacía este comentario, qué manera lo podemos ver nosotros. Yo creo que sí sentía dolor, po. Eh, Ahora, lo que él resalta, igual, Mm, hermano, yo lo escuché diciendo de que el momento de la angustia de él cuando estaba en el huerto era por la mm, separación, era por la separación que iba a haber por primera vez mm, entre él con el Padre, porque el Padre no puede estar en medio del pecado y todo el pecado estaba cayendo sobre Jesús. mm. Entonces, esa angustia que estaba teniendo él era por la separación. Y cuando Jesús está en la cruz también y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue porque en ese momento el Padre le da la espalda por el pecado porque Jesús está cargando con todo el pecado de la humanidad. Mm. Entonces, Exacto. eso es lo que puedo entender y también él hace hincapié en eso. Ah, ok. Correcto, correcto. Muy bien, Pastor Guillermo. Bien, no sé si me alcanza a salir bien esta. Voy a tratar de hacer la tapa de, del arca del pacto. Ya supongamos que esta es el arca del pacto. Esa es la tapa, nada más, ¿eh? Y acá se encuentra el arca del pacto. Dentro del arca del pacto se encuentra la ley de Moisés, pero está rota. Ahí usted imagínese que eso es la ley de Moisés, pero que está rota. Y acá Dios está mirando
Ya, supongamos que Dios acá está mirando, mira dentro del arca, está mirando su ley en piedras que ha sido quebrantada, rota por el pecado del hombre. Moisés la quebrantó cuando vio al pueblo de Israel que estaba adorando al becerro de oro. Porque su ley ha sido quebrantada, entonces Dios se aira. Y para aplacar la ira se derrama esta tapa del arca, tiene un nombre. No sé si alguien recuerda el nombre de la tapa del arca, del pacto. No, yo no lo recuerdo, hermano. Bueno, Boris, ¿recordará o no? La verdad no, por eso no lo recuerdo cómo se llama. El propiciatorio. Eso, el propiciatorio. Entonces aquí en el propiciatorio, a ver cómo se ve ahí. Ahí se ve. Bien, se derramaba la sangre. Ah, esto no permanece. Ya. ¿Qué puede ser para que permanezca? Ya. Ahí yo creo que esto debía funcionar. Ah, desaparece. Ah. Ya. Pero imagínense que la sangre permanece ahí. Hay sangre acá en el arca en la tapa, que es el propiciatorio. Entonces Dios no ve la ley que ha sido rota. Y porque no lo ve, entonces la ira de Dios se aplaca. Esa es la idea de la propiciación. Aplacar la ira. Todo eso ocurrió acá en la cruz. Todo lo que estamos viendo. La crucifixión. Dios agotó la ira, absorbió toda la ira de Dios, asumió nuestro pecado y se responsabilizó por nuestros pecados. Pero también Él está preocupado de su mamá. En el verso 25, verso 27. Ahí el Señor le dice, verso 25, 27, estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, verso 25 y al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Joseph Ratzinger, o Benedicto XVI, el Papa emérito, ya fallecido, falleció, ¿verdad? Ratzinger, creo que sí, parece que sí. Sí, sí, Él, falleció. muy bien. En su libro Jesús de Nazaret, en su trilogía escribió 3 libros, que es la obra magna, la trilogía es la obra más importante, porque habla de Cristo, y es muy conservador, muy ortodoxo, muy alemán. Es muy diferente a los católicos romanos latinoamericanos, por ejemplo. Es como estar leyendo a un protestante, a un cristiano muy ortodoxo, muy conservador también. Y él dice en esa sección, aquí Jesucristo le está otorgando a Juan la responsabilidad de mantener a su mamá, la responsabilidad del primogénito. Él, como está, va a morir, y entonces el que debe hacerse cargo ahora de su mamá es Juan. Y después dice Joseph Ratzinger, en el futuro, posteriormente, la, la iglesia, según la tradición, va a ver en este acto a María como la madre de todos los creyentes. Y, y los creyentes deben reconocerla como su mamá espiritual. Pero Joseph Ratzinger dice, posteriormente, después la iglesia verá en este hecho a María como la madre de los creyentes. Pero no lo da como una interpretación, sino que dice que la tradición va
a ver esto de ese modo, de esa manera. En cambio, si nosotros leemos a un católico romano de latinoamericano, por ejemplo, a Sergio Silva, un profesor de la Facultad de Teología de Santiago, de la Pontificia Universidad Católica, él dice aquí, le está concediendo a María la dignidad de madre de todos los creyentes. Y a Juan, representante de todos los creyentes, se le otorga ese reconocimiento, se le ordena ese reconocimiento de María como su madre. Sergio Silva lo interpreta de ese modo. Los católicos romanos dicen que en esta sección de verso 25, verso 27, se concluye que María no tuvo más hijos, que fue siempre virgen, y no tuvo Jesús hermano, porque si Jesús hubiese tenido hermanos, entonces no hubiese sido necesario darle esa responsabilidad a Juan, porque sus hermanos se hubiesen encargado de su mamá. Eso lo dice, yo lo escuché en una micro cuando me senté detrás de unos católicos que iban conversando y dijeron, los protestantes creen que Jesús tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos, pero ¿por qué Jesús le dice a Juan que se haga responsable económicamente de la manutención de su mamá si habían más hijos que podían hacerse responsables de eso? Y tenía razón, yo dije, claro, tiene razón, pero inmediatamente recordé lo leído por Flavio Josefo y lo que dice también Justo González en el libro de Historia del Cristianismo. Él dice que a los descendientes de Jesús se les persiguió, porque a Jesús lo están matando acá, lo matan, lo asesinan, lo ejecutan por temas políticos, recuerda eso. Lo considera el Estado ilegalmente, así está escrito, lo consideran como un sedicioso, un conspirador, un revoltoso político, social y militar, una persona muy peligrosa para el Estado, porque se dice que es rey y hay peligro de un levantamiento armado. Por lo tanto, hay que acabar con el instigador de una revolución armada. Y es legítimo. Él desciende de David. Por lo tanto, es un verdadero y legítimo aspirante a la realeza. Si gente le sigue, esto es muy preocupante para el Imperio Romano, por eso que lo ejecutan, por ser peligroso para el Estado. Puede ser uno que dirige o dirija al pueblo a un levantamiento armado. Por eso lo matan a Jesús de Nazaret. Todos los hermanos, los parientes de Jesús de Nazaret, esto lo dice Eusebio de Cesarea, dice esto, fueron perseguidos por el Imperio Romano. Algunos los mataron por ser hermanos de Cristo, pero no, no tanto por ser hermanos de Jesús, sino por descender del rey David. En ese sentido, tiene, tiene una explicación por qué los hermanos de Jesús no están ahí en la cruz. Obvio, están matando a su pariente por temas políticos. Es lo que ocurría en la época de la persecución aquí en Chile de los comunistas. Si había un comunista, se perseguía a, a otros que tuviesen alguna relación con este comunista, a los parientes, porque pudieran también estar infectados del comunismo. Y de hecho, para ingresar a, a las Fuerzas Armadas, si un joven, por ejemplo, quería ingresar a las Fuerzas Armadas y resulta que su pariente su papá, por ejemplo, estuvo preso o fue partidario del MIR, por ejemplo, Frente Patriótico Manuel Rodrigo, u otra
o dentro de un partido político comunista, no podía ser parte de la Fuerza Armada. Por eso, por temas políticos. Entonces se entiende por qué los hermanos no están acá, porque corre peligro su vida también, porque el que están ejecutando es su hermano. Y después los sucesores son los hermanos de ellos, de Jesús. Eso es uno. Y lo otro es que estaban solamente Juan ahí y tenía los recursos económicos. Era cristiano, recuerde que los hermanos no creían a esta altura, todavía no creen. Y Juan es cristiano y tiene los recursos económicos porque tiene una empresa de embarcación. Por eso que deja a su papá, porque tiene siervos para que puedan trabajar en la pesca. ¿Se entendió, mis hermanos, la razón por la cual Jesús Claro, le muy claro. asigna esa responsabilidad a Juan? Muy bien. Hermano Boris. Sí, le iba a preguntar, bueno, tenía una pregunta y una aclaración igual. ¿Mm? Claro, se da este pasaje para justificar la perpetua virginidad de María en el catolicismo romano, Mm. pero por ejemplo, si ¿qué hubiese pasado si los hermanos de Jesús que hubiesen estado ahí en la crucifixión también lo hubiesen arrestado? ¿Me dice usted? O sea, por esos motivos. No sé si lo hubiesen arrestado, pero por lo menos corrían peligro, porque están ejecutando a alguien por temas políticos, porque desciende del rey David. Y los otros también descienden del rey David. Es decir, son legítimos herederos de la realeza. Y ya la gente ha reconocido a Cristo como rey, y ellos son sus hermanos, sus descendientes. Igual y corre peligro. Si yo fuera uno de los hermanos de Jesús en esa época y está matando a alguien, a mi hermano, por temas políticos, entonces muchas sospechas me van a reconocer a mí como sospechoso, me van a tener como sospechoso. Y esto en el futuro sí, lo siguieron, sí, los romanos vieron a los descendientes de Jesucristo como sospechosos y después los persiguieron, hermano Boris. Eso dice Eusebio de Cesarea. Fueron perseguidos y algunos muertos. Por lo tanto, ya ese dato histórico nos indica que era peligroso. No sé si lo iban a arrestar Pero, inmediatamente, pero iban a identificarlo. ya, sí, profesor, lo otro que quería preguntar, en el libro de Justo González, ¿usted no sabe en qué página sale ese dato? Es que como son hartas ediciones, hermano Boris, Mm. está en la sección de la iglesia de Jerusalén. Ahí está. Ahí está la información. Ya. La iglesia de Jerusalén. ¿Qué ocurrió con la iglesia de Jerusalén? Ahí está el dato. ¿Qué ocurrió con esa iglesia? Porque hay una parte que dice Justo González, la iglesia estuvo liderado por Jacobo, el hermano del Señor, pero después va a ser muerto. Pero el siguiente va a ser un hermano del Señor Jesucristo, un pariente. Y, van a sufrir las persecuciones esos parientes que lidera la iglesia de Jerusalén. Y después se van a donde estaba antiguamente Edom. Por esos lados se va esa iglesia y después se pierde, se desintegra y se vuelve herética finalmente. Porque después la iglesia cristiana en Jerusalén fueron más gentiles y después ya cuando ocurre la guerra con los romanos el año 70 después de Cristo, ningún judío pudo habitar el territorio. Por lo tanto, todos los cristianos judíos, ninguno podía estar ahí en Jerusalén, solamente los gentiles. Pero en esa sección está, de la iglesia primitiva y la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? También dijo que todo se había cumplido, ya vimos ya a qué se refiere todo se había cumplido, verso 30, la obra de la redención. Le abrieron su costado con una lanza, de su costado brotó agua y sangre. Según una teoría de los médicos cristianos, señala que sufrió un rompimiento del corazón.
desde el punto de vista médico es posible que tenga toda la razón. Pero para nosotros, mis hermanos, para los cristianos, lo que digan los médicos respecto a los sufrimientos de Cristo sería un dato curioso, un dato que, que sirve para satisfacer alguna curiosidad científica, es decir, técnica de cómo funciona el cuerpo humano. Pero Juan deja registrado ese dato con otras finalidades. Porque recuerde que la Biblia es un documento didáctico teológico. Cuando dice que brotaron agua y sangre, él no quiere decir que se rompió el corazón de acuerdo a, a lo que dicen los médicos actualmente. No escribió para los médicos. No está dando un dato técnico ahí. Están dando un dato teológico. Pues ese es el propósito del evangelista. Es mostrar la realidad de la muerte de Jesús en contraste con lo que habían enseñado los docetistas. La herejía o la doctrina errada que subyace a esta sección son los docetistas, que viene o la doctrina doceta. Ellos afirmaban que la muerte de Jesús fue solo aparente y no fue real, solo aparente. Eran gnósticos, decían ellos que la materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, Jesús no pudo haber muerto porque no tenía carne, no tenía sangre. Era una aparición, porque si hubiese sido carne y sangre hubiese sido malo, porque la carne y la sangre es mala. Él es puro y bueno, por lo tanto, no se pudo haber materializado. Solo era un fantasma, un holograma, algo espiritual aparente, tenía un cuerpo aparente, sufrió aparentemente nada más. Entonces, cuando Juan dice que salió agua y sangre, está aludiendo a estos grupos, que realmente él tenía sangre, que murió realmente, sufrió realmente como un ser humano, porque no creían los docetistas que Cristo era un ser humano. Como esa parte que dice hermano Pablo, que eran, que decían aparentemente, ¿cómo fue eso que dijo usted? Ellos decían que Jesús tenía un cuerpo aparente, pero no era real, no tenía carne, no tenía huesos, arterias, venas, era solo aparente. Cuando caminaba por la arena, no dejaba huellas, porque no tenía sustancia ni tampoco tenía peso. Era un espíritu nada más. Eso es lo que decían los docetistas, porque los docetas, como eran gnósticos, la materia era mala y el espíritu solo era bueno. Por lo tanto, Cristo solo era espíritu, nada más, con la apariencia de un ser humano, pero no era un verdadero y auténtico ser humano. En este dato, el verso 34, le abrieron su costado con una lanza. Los católicos romanos lo interpretan como una posible alusión al bautismo en agua y la Eucaristía sangre, según nos enseña Sergio Silva. Es increíble los católicos romanos, ¿eh? Como ven acá, el bautismo y la Eucaristía. Habíamos hablado de los docetas o los docetistas. Este vocablo proviene del griego dokein, que significa aparecer. Es una secta gnóstica del siglo primero. Ellos, los gnósticos, sostenían que el Hijo del Hombre, al encarnarse, había tomado un cuerpo aparente. No era un cuerpo real, porque la materia es mala y Cristo había de ser puro. Había otro, otra herejía también en esta misma época, contemporáneo de Juan, Cerinto. Lo voy a anotar acá mejor. En primera epístola la introducción de primera epístola de Juan también vamos a hablar de Cerinto. Cerinto, aquí está, Cerinto. Es del Asia Menor, judeo-cristiano, contemporáneo del apóstol Juan,
sostuvo que el mundo fue creado por Dios. Perdón, no fue creado por Dios, dijo Cerinto, sino que fue creado por un poder maléfico. Cristo fue un mero hombre, nacido de José y María, que al bautizarse en el Jordán fue convertido por el Espíritu de Dios en el gran profeta. Pero el Espíritu de Dios le dejó antes de ir al Calvario, volviéndose a ser un mero hombre nada más, que murió en la cruz abandonado de Dios por el Espíritu. Eso decía Cerinto. Esas son algunas doctrinas que subyacen a la obra. Los soldados, verso 23, verso 24, se repartían las vestiduras. Verso 23, verso 24. Entonces dijeron entre sí, no la pa- no, a ver, verso 30. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. También su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Se repartieron la vestidura de Cristo y la túnica era sin costura. Los predicadores de la doctrina de la prosperidad interpretan este verso como refiriéndose a Cristo como un multimillonario, para aludir que Cristo era un multimillonario. Los de la doctrina de la prosperidad dicen, Jesús era un magnate. Si hoy estuviese presente en cuerpo como en el siglo primero, entonces él tendría un equipo de multimillonarios. Se ríe, hermano Boris. Un equipo de multimillonarios, un equipo de 12 magnates de multimillonarios, tendría su jet privado, andaría en un Rolls Royce y en su muñeca tendría un roller, se hospedaría en los mejores hoteles de 5 estrellas. Eso es lo que dicen los de la doctrina de la prosperidad. ¿Cuál es la base? Que Cristo tenía una túnica sin costura. Y eso lo tenían las personas más ricas, los que tenían más recursos económicos. Por lo tanto, Jesús era rico, era multimillonario. Y los seguidores de Jesús tienen que también demostrar su fe en Jesús siendo rico y teniendo muchos recursos económicos. Y demostrarle al mundo de que el Evangelio no es pobreza, sino que el Evangelio es riqueza. Y cuando los creyentes tengamos recursos económicos, tengamos mucho dinero, mucho poder adquisitivo, cuando seamos capaces de comprar, por ejemplo, un Mercedes-Benz o en un Rolls Royce o una limusina privada, con eso nosotros dignificamos el Evangelio. Yo le estoy hablando no solamente de la doctrina de la prosperidad, sino de los neopentecostales, sino de pentecostales clásicos, pentecostales chilenos. Yo le doy dignidad al Evangelio por tener una limusina y un Mercedes-Benz, un Rolls Royce privado. ¿Qué le parece? No sé si lo había escuchado anteriormente. Profesor, ¿Sí? si me escucha, sabe que no me encuadra mucho ese discurso de que Jesús era multimillonario, porque el mismo Jesús dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los pájaros, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que eso creo que es algo contrario a ser millonario, como dicen los de la prosperidad. Mm, así es. Perfecto. Mi pastor Guillermo, por favor. Eh, yo un día vi, bueno, de estos videos cortos que aparecen de repente. ¿Sí? No soy seguidor, no soy devoto de ellos,
Pero un día encontré a este Guillermo Maldonado en su predicación usando un traje, un vestón todo roto, Mm. y le decía a la gente, usted va a recibir bendición de mí así, y la gente decía, no, pues, dando a entender con ese vestón roto que él no podía bendecir a nadie si era pobreza. Entonces después se quitaba el vestón y había toda una parafernalia de emociones. Mm. Entonces yo creo que la realidad es otra, el Evangelio no tiene que ver con aquello, y incluso está reflejado en los últimos capítulos de la carta a los hebreos, que, que no deberíamos estar afanados en la riqueza. Que ahí no debería estar nuestra mirada. El último Mm. capítulo está en el capítulo 13, si no me equivoco, de los hebreos, está Mm. reflejado eso. Entonces no tiene nada que ver realmente con el cristianismo eso. Mm. Perfecto. El, cuando un obispo de una iglesia de acá de Chile dijo, yo con esta, es un auto Mercedes-Benz creo que era, o un limusina, no sé lo que era, pero él dijo que lo tenía para dignificar el evangelio. Es decir, el evangelio se dignificaba cuando un obispo tenía un auto de alta gama. Pero la Biblia, ¿qué dice con respecto a cómo se dignifica el evangelio? Si está hablando Pastor Guillermo, está muteado, ¿ah? Así que no. Mi hermano Boris, Pastor Guillermo, ¿de qué manera nosotros dignificamos el evangelio? No sé, puede ser dando buen testimonio, haciendo buena obra de caridad. La respuesta bíblica no la tengo en este momento no se me viene a la Claro, cabeza, pero es lo único que se me ocurre. claro, haciendo buenas obras, el, viviendo, dando un buen testimonio también. Es así dignificamos el evangelio. Practicar el amor ágape, manifestar la santidad del amor de Dios al mundo. Claro, esa es la forma. Pero no tiene nada que ver con algo material para dignificar el evangelio, en medio de un auto de alta gama. Pero el obispo creía de eso, ¿eh? Estaba muy convencido de eso. Hermano Bueno, Pablo, sí, y ahí también se refleja lo que dice la Escritura, que debemos poner nuestra mirada primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, para nosotros el Evangelio no tiene nada que ver con temas materiales, no tiene nada que ver con temas de riqueza o de una posición en otro nivel. Creo que exacto, el Evangelio tiene que ver con la búsqueda del Señor, presentar el Evangelio a esta sociedad donde está la necesidad, y si está en el Señor, Él nos bendecirá conforme Él quiere hacerlo. O sea, a exacto. cada uno nos da conforme como Él quiere. O sea, y eso es parte solo de su misericordia. Exactamente. Así es. Bueno, igual cabe la pregunta, ¿y por qué Juan deja registrado eso? Tenía una túnica sin costura. Bueno, aquí dice que para que se cumpliese la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes para. Lo menciona para eso, para que se cumpliera la escritura. Eso es el contexto inmediato. Pero también tenemos que realizar otro ejercicio en hermenéutica, que tiene que ver con el contexto particular del pasaje. Necesitamos el contexto histórico ahora. Flavio Josefo dice que un historiador del siglo I, judío, contratado por los romanos, su jefe era los romanos, le pagaban para registrar todos los eventos que estaban ocurriendo en la guerra con los judíos. Él dice que eran los sacerdotes, no recuerdo si eran los sacerdotes o sumos sacerdotes, pero era del mundo sacerdotal, eran los que llevaban una túnica sin costura. Entonces Juan menciona ese dato para enfatizar
el aspecto sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ese dato histórico arroja luz para entender lo que quiso decir Juan. Él lo menciona para eso, para enfatizar el aspecto sacerdotal del ministerio de Jesucristo. Pero no tiene nada que ver con la doctrina de la prosperidad moderna. Bien, continuemos. Profesor, usted dijo que eran los sumos sacerdotes o los sacerdotes en general. No recuerdo, mi hermano Boris, no recuerdo Ah, ya. de cuáles eran. Y lo tengo anotado en alguna parte, pero voy a demorar en buscarlo. Pero es por lo menos del mundo sacerdotal. No sé si eran los sumos sacerdotes o los sacerdotes, pero era de ese mundo. ¿Equivaldría al cuello clerical ahora, algo así? Más o menos como eso sería, como una... O el terno y corbata para los pastores en la iglesia evangélica. O también en la iglesia luterana, el traje negro este que utilizan, con como un sombrerito aquí en la... La iglesia metodista creo que igual lo utiliza. La persona que le sepultaron fue José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesucristo, verso 38, y también Nicodemo. ¿Quién era José de Arimatea? Un miembro del Sanedrín, pero que no se había identificado como seguidor de Jesucristo por temor a los judíos. Y Nicodemo es la tercera vez que se menciona en el relato de Juan. En el capítulo 13:1, cuando va a conversar con Cristo de noche, y después lo defiende en el Sanedrín, pero no lo sigue defendiendo, simplemente dice algo pequeño y después ya no habla más en el relato de la defensa en el Sanedrín, y ahora aparece por tercera vez, pero ya como discípulo abiertamente de Jesucristo, ¿eh? Aquí estamos viendo entonces el aspecto progresivo de la fe de una persona que se hace creyente. José de Arimatea, de manera secreta, y después ya él facilita su tumba, que nunca había sido utilizado por nadie, ¿eh? Es una tumba nueva. Eso dice el verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo y con especia aromática, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Este dato también de Juan es importante resaltarlo. No había sido puesto ningún muerto ahí. El cuerpo de Jesús no fue puesto en un sepulcro que ya estaba en uso, sino completamente nuevo. Lucas y Mateo se refieren a este hecho también. Era un sepulcro nuevo. El significado del sepulcro nuevo es teológico. Quiere decir que Jesucristo no tuvo contacto con la corrupción. Eso es el significado. En hecho dice que su cuerpo no vio corrupción, en el sentido de que su cuerpo no alcanzó a desintegrarse ni experimentar el proceso de la corrupción. Y acá, como lo menciona Juan y los evangelios, Lucas y Mateo, ni tampoco estuvo en contacto con un cuerpo muerto al lado, sino totalmente nuevo, sin uso. La A ver, participación de los... profesor, Sí, profesor, ¿puede repetir ese dato? ¿Es un dato teológico, hijo? ¿Un dato común? sí, Lo mismo le voy a decir. es es un dato teológico, es un dato teológico espiritual. El hecho de que la tumba no estaba nueva y no había nadie, ningún cuerpo muerto ahí. Es decir, Cristo inauguró esa tumba. Pero ¿por qué dice que no había sido puesto ningún cuerpo? Porque era nuevo para indicar que Cristo no tuvo contacto.
o no estuvo en contacto con la corrupción. Eso es lo que quiere decir. No estuvo al lado de un cuerpo que estaba descompuesto o corrupto. No tuvo ningún contacto, ni su cuerpo, ni al lado de otro cuerpo que estaba desintegrado, ya había comenzado el proceso de la putrefacción. Quiero ver la hora, no quiero pasarme. Ya, vamos bien, vamos bien. La participación de los personajes plantean temas de profunda relevancia para la reflexión. El espacio del discipulado como escenario de traición. Ah, mira, bien interesante esto, ¿ah? El discipulado es un escenario de traición. Si usted realiza discipulado, hermano Boris, discipulado, evangelismo, que le dedica a usted tiempo, recursos económicos, invierte su vida en enseñarle la fe evangélica, la fe cristiana a otro, no debe sorprenderse cuando se sienta traicionado, ¿ah? Porque es parte y el gaje del oficio. Del mismo modo, mi pastor Guillermo debe tener más experiencia en eso. Ha dedicado su vida, su tiempo, sus recursos en pastorear, en discipular a un alma, pero de pronto el alma le traiciona. Pero el gaje del oficio. A Cristo le pasó. Judas le traicionó. También eso va a pasar en las iglesias evangélicas de todos los que trabajan en el ministerio cristiano y de todos los cristianos, a todos los que realicen el discipulado. También lo que... Muchas veces, hermano Pablo, me ha pasado eso. Sí, gente que hemos apoyado y por cualquier cosa después se han terminado yendo. Mm, Nos han dado la espalda, hemos levantado obra mm, y hemos pedido apoyo y muchas veces ese apoyo ha terminado poniendo en contra la iglesia de uno mismo, el que, wow, los que estamos trabajando en esa obra. Yo he correcto. visto obras cerrarse, yo vi obras cerrarse, yo vi gente que me traicionó. eh, Muchas veces, no lo digo por una jactancia, ¿no? Sino que lo Mm, cuento de un modo de experiencia. correcto. A veces lloré, hermano, debajo de un árbol, preguntándome tantas cosas. ¿Por qué? Mm. Entonces, pero yo creo que es parte del proceso. Y por eso también soy como soy hoy en día. O sea, hoy día no le compro grupo a nadie. Claro. Sí, es típico, eso es normal. Es parte del ministerio cristiano. Cristo lo experimentó con Judas. Uno de ellos le traicionó, ¿ah? Le traicionó. También lo que vemos acá es la ortodoxia religiosa enemistada con la revelación de Dios. Yo veo acá en la ortodoxia religiosa en los judíos, los fariseos, los saduceos también, que no creen en la resurrección de los muertos, rechazan la revelación misma de Dios, pero por el dogma y la ortodoxia religiosa. Rechazan la revelación de Dios. Yo veo acá a los fariseos, a los saduceos, a los cesacionistas de hoy, porque el cesacionismo construye una teoría teológica, religiosa, dogmática, muy rigurosa, y interpretan la realidad espiritual en base a ese dogma que ellos mismos han establecido. Del mismo modo como lo hicieron los fariseos, fundado en la Biblia. Y dicen que es bíblico esa posición cesacionista. En realidad es una interpretación de la Biblia, si eso es lo que hacían los judíos también, le interpretaban la Biblia. Ellos estaban muy convencidos. Nosotros creemos esto porque es lo que la Biblia nos dice. Los cesacionistas dicen lo mismo. Esta es la conclusión bíblica. No hay dones espirituales actualmente. Y si alguien ejerce el don, por ejemplo, de la sanidad, de la profecía, de las lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dicen ellos que eso es brujería. Yo lo escuché, ¿eh? Lo escuché.
de... Está público en YouTube, usted busca MENAP, antiguamente eran pentecostales, ahora ya dejaron de ser pentecostales, se declaran como reformados bíblicos, cristocéntricos y de liturgia pentecostal. Y hablaban acerca del cesacionismo moderado, o continuismo moderado, eso era, un continuismo moderado. Pero decía el expositor, era un pastor de MENAP, del ministerio, que son brujos, son curanderos, son del diablo, son chantas. Esa es la expresión que utilizaba el expositor. ¿Pero por qué? Porque están basados en un dogma. El dogma le impide aceptar la revelación de Dios. Eso es lo que yo logro ver en los cesacionistas, logro ver o veo acá eh, sí, el MENAP reformado. Ahí usted lo busca en internet, hermano Boris, que ellos son bíblicos, reformados, de liturgia pentecostal, pero ya no son pentecostales. El bien, ¿qué más vemos acá? En este suceso, la contradicción entre el escrúpulo religioso externo y las actuaciones que niegan la verdadera piedad, porque ellos estaban muy preocupados, los judíos, habían acordado asesinar ya a Jesús de Nazaret y ya lo ejecutaron, quieren conversar con Poncio Pilato y con las autoridades romanas, pero no entran al pretorio para no contaminarse. Increíble, ¿eh? No quieren contaminarse, pero ya están contaminados ya si ya mataron a un inocente. Por dentro están contaminados, pero no quieren contaminarse por fuera. El rechazo de la verdad en aras de la autopreservación, porque ellos dijeron, vamos a rechazar a Jesús porque queremos ser preservados como nación. El cuidado del otro en medio de la agonía personal, en el caso de Jesús de Nazaret. La revelación de los discípulos inesperados que superan su miedo para mostrar la lealtad. Todo eso vemos en este episodio de la sepultura. La resurrección ahora. Ocurrió en el primer día de la semana, en el verso 1, primer día de la semana, un día domingo. Por eso nosotros realizamos nuestras reuniones el primer día de la semana, el día domingo. Se exhorta la palabra, se recoge las ofrendas y también se fracciona el pan, o se parte el pan, tomar la Santa Cena. ¿Qué más se realiza? Bueno, eso es, se congregan los creyentes, pero no es un sustituto del día sábado al día domingo. No, no guardamos el séptimo día como los judíos guardaban el sábado. Simplemente realizamos las actividades cristianas el primer día de la semana para recordar que Cristo resucitó, nada más. No es que guardamos el domingo en sustitución del sábado. Eso también debemos tenerlo claro. Las primeras personas en ver o enterarse del sepulcro vacío fue María Magdalena, Pedro y también Juan, lo más probable, María Magdalena, en ver a Cristo resucitado, los discípulos también, y Tomás, el, el incrédulo. Él dijo, yo necesito ver para creer. Ahí vemos una imagen de Pedro y Juan corriendo al sepulcro en la mañana de la resurrección. La pintura es magistral, ¿ah? Representa el rostro de Pedro ahí, Juan, yo creo que el de blanco debería ser Juan, más joven, va más adelante, pero el rostro de sorpresa, de qué pasó, no lo pueden creer, está muy bien hecho. Ahora Boris va a decir algo. Sí, le iba a pedir que se pudiera retrasar la diapositiva para ver el versículo de, de que resucitó. Ahí está. Capítulo 20, verso del 1 al 29. Esa es la porción bíblica. Ah, ya. Eh, Acá tenemos una imagen, una pintura de Caravaggio, 1601-1602, de Tomás.
la resurrección de Cristo. La pregunta María, ¿por qué llora y a quién busca? Llama a María por su nombre, manda a María a dar buenas noticias a los discípulos, le dice paz a vosotros, envía a sus discípulos y los capacita y le dice a Tomás que sea creyente. En Juan capítulo 14, verso 28, Jesús le dice a sus discípulos, me voy y vuelvo a vuestro lado. Su irse es precisamente así un venir, es un nuevo modo de cercanía. Él no está presente en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos. Cuando Jesús resucita, le dice a María, suéltame que todavía no he subido al Padre. En el capítulo 20, verso 17. Suéltame porque todavía no había subido al Padre. Y esa parte yo no lo entendía. Una vez me lo explicaron, pero no me dejaron muy convencido y como no me dejaron muy convencido la explicación que me dieron, se me olvidó hasta la explicación, lo que me dijeron. Profesor, Sí, hermano Boris. ¿sabe que en ese versículo, cuando Jesús, o sea, cuando María Magdalena quiere tocar al Jesús resucitado, en la Reina Valera del 60 dice, no me toques, pero en la Reina Valera del 77 dice, suéltame, o sea que María Magdalena lo logró tocar y Jesús le dijo, Sí, suéltame, sí, claro. ¿ya? Pero, ¿en qué Pero verso mira, es el 20:17, verdad? eh, claro, a ver, 20 17 sí. Ya, voy a buscar aquí la Dios llega al hombre. 20:17. Yo 20:17 una vez dice, escuché, sí, yo una vez escuché igual una explicación sobre ese versículo porque resulta que a Tomás después le dice, tócame, pero a María no lo dejó tocar. correcto. Sí, sí. Ya, explíquelo por favor, mi hermano Boris. No, pero lea el versículo y después, Ah, ah, ok, muy bien, muy bien. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido a donde está mi Padre. Y ahí esa es la aplicación que le dice Dios llega al hombre. Le dice que le suelte, eso quiere decir que, que lo logró asir a Jesús de Nazaret. Lo abrazó, claro, eso fue lo que ocurrió. En la PDT dice lo siguiente. La PDT, Jesús le dijo, no trate de retenerme. Ah, me gustó más esta versión, ¿eh? Jesús le dijo, no trate de retenerme, porque todavía no he subido a mi Padre. No trate de retenerme. Me gustó esta versión, la palabra de Dios para todo. La Biblia para el pueblo de Dios. Vamos a leer. ¿Qué dice? No me retenga. Recuerda, es lo que dijo la PDT. No me retengas. Y acá, 20:17. Jesús le dijo, suéltame, que aún no he subido al Padre. Ah, bueno, dice también, suéltame. No me retengas, no me retengas escuché, ¿Sí? Hermano Pablo, la, la Biblia, Dios habla hoy, dice, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Exacto. Yo estaba leyendo un comentario que tiene la Biblia Vida Plena. ¿Mm? El comentario que tiene la Vida Plena dice, es probable que este versículo signifique no te aferres de mí, Mm. todavía no voy a subir a mi padre. Ah, ok, ok, ya entendí. Correcto. Ah, muy bien, ya, muy bien, perfecto. Hermano profesor. Boris, ¿sí? Sí, sabes que año atrás yo, o sea, yo no sé si usted conocía al pastor Darío Sala, un católogo que años atrás tuvo un ministerio muy, muy grande. ¿Mm? Él dio una explicación de este pasaje y decía que Jesús no dejó que María Magdalena no lo toque porque resulta que él estaba recién resucitado y ¿Mm? él estaba cumpliendo el rol de sumo sacerdote. Y en el Antiguo Testamento al sumo sacerdote no se le podía tocar cuando iba a entregar la ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Como Jesús era el sumo sacerdote y todavía no iba a dejar la ofrenda al Padre, entonces por eso Jesús no dijo que María Magdalena no lo toque.
Pero dice él, bueno, yo no sé qué tan cierto será esto, dice él que Jesús subió y después bajó de nuevo. O sea, Jesús Mm. fue al Padre, entregó la ofrenda, después bajó a la tierra de nuevo y cuando baja, ahí es cuando le dice a Tomás, tócame aquí, tócame mi costado y ve que ha resucitado. Entonces la respuesta, según el pastor Darío Sala, es esa, o sea, que es porque no, porque cuando se topó con María Magdalena, él estaba recién resucitado, pues, y el sumo sacerdote no podía ser tocado antes que entregue la ofrenda. ¿Me entiende? Entonces esa es la explicación Mm. que da él. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, él dependía de la Reina Valera en 1960, porque efectivamente lo tocó, y de hecho lo tocó. Y otra versión le dice lo retuvieron, lo retuvo, o se asió de Jesús de Nazaret. Joseph Ratzinger explica esta porción de suéltame, que todavía no ha subido al Padre, le quiere decir que ahora no lo puede tocar, es decir, no lo puede retener, porque la relación con el Jesús terrenal ya no es posible. La relación ahora con Jesucristo es de otro nivel, podría decirlo, es en otro sentido. Ahora es en un sentido espiritual. Cuando ascienda a los cielos, al Padre, entonces ese ir es al mismo tiempo un venir, porque por medio del Espíritu estará presente en todas partes, de manera espiritual. Y esa es la relación que debe existir ahora con Cristo. No más ya con su hijo o con su hermano o con su amigo, sino ahora con el Cristo glorificado como Dios, en un sentido solamente espiritual. Esa es la explicación. Yo quedé conforme y completa esa explicación que da Ratzinger. ¿Ah? No sé qué le pareció a ustedes. A ver, profesor, ¿sabe, sabe que me desconcentré? ¿Podría repetir la explicación de Ratzinger? Sí, claro, por supuesto. Ratzinger dice, a, Jesús le dice a María, suéltame, que todavía no ha subido al Padre. Le quiere decir que ahora no lo puede tocar, es decir, no lo puede retener, porque la relación anterior con el Jesús terrenal ya no es posible. Ahora se va a comunicar, o la relación ahora de Jesús con sus discípulos es espiritual. Y cuando ascienda Jesucristo a Dios Padre, entonces por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, ahora el creyente puede disfrutar de la comunión con Jesucristo, pero ya no como el Jesús terrenal, sino como el Cristo ascendido. En un sentido espiritual ahora, no físico. Ah, ya. Sí, yo lo considero muy satisfactoria esa respuesta. Profesor, ¿sabe que aquí en el versículo, en este versículo 17 hay otra ¿Mm? disyuntiva cuando dice, ve a decir a mis hermanos, suban a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes? Aquí Perfecto. muchos que los que niegan la divinidad de Cristo se basan en este pasaje para decir que es imposible que Jesús sea Dios, porque si Jesús es Dios, ¿cómo le va a decir a mi Dios y al Dios de ustedes? O sea, como que un Dios sale como diciendo que un Dios tiene otro Dios, lo cual no tendría ningún sentido bueno, para la lógica humana, digamos. Mm. Y ese mismo texto bíblico, hermano Boris, se utiliza para enfatizar también la divinidad de Jesucristo, porque normalmente los judíos se referían a Dios como nuestro Dios, pero era totalmente impropio, insólito, es casi inaudito, a menos que quisiera ser o rayando en la blasfemia, que se dirigiera a Dios como su propio Dios. Siempre era el Dios nuestro. Entonces cuando Bueno, pero, dice mi padre, eso jamás lo hubiese dicho un judío. Eso solamente lo dice un hijo real que comparte una relación tan íntima y personal con Dios Padre, que no es compartida por ningún otro ser en la creación, equivale a eso, equivale a Dios mismo. En ese sentido también se utiliza el sentido inverso, no solamente en el sentido de antitrinitario. mm,
Claro, pero lo que recalcan ellos es que Jesús dice, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Ah, ok, sí, sí. Bueno, sí, podría ser considerado en ese sentido también. Son las 8:31. Nos pasamos, mis queridos hermanos. Vamos a descansar un momento, una media hora, y retornamos a las 9 en punto, mis queridos hermanos Boris y Pastor Guillermo. A las 9 en punto regresamos